son nuestra primer rostro hacia la sociedad, porque es ahí, como le llamamos primera instancia, a donde primeramente los justiciables llegan a interponer sus demandas o en su caso sus denuncias tratándose de los temas penales. Y bueno, una vez que los jueces de primera instancia reciben la demanda, pues inicia todo el procedimiento que ya se conoce del emplazamiento, del ofrecimiento de pruebas, de las audiencias, de la admisión, de todo lo que conlleva todo esto hasta lograr la sentencia definitiva, que a la par todo esto lleva a un procedimiento que en diferentes materias es diverso. No es lo mismo un procedimiento para el orden mercantil, ni uno para unas controversias de orden familiar donde se ven alimentos, ni otro para un juicio hipotecario, ni otro para un juicio de posesión. Es decir, son diversos y por lo tanto cada uno tiene su reglamentación específica en cuanto al procedimiento, lo cual en ocasiones cuando ustedes escuchan del tema de que las resoluciones no se dictan en tiempo y forma como lo quisiéramos nosotros en los tiempos que nos da la ley, es precisamente porque la misma legislación da algunos requisitos para poder impugnar cada actuación que realiza el juez. Entonces, como está construida la legislación con tantos medios de impugnación que en ocasiones se permite, pues hay ocasiones en que el juez se encuentra impedido para avanzar a las siguientes etapas, dado que tiene que esperar la resolución de un asunto posterior o de un procedimiento posterior que fue impugnado. Sin embargo, una vez que se dicta la sentencia, entonces pues ya las partes tienen el derecho de inconformarse nuevamente con la resolución del juez y es cuando los expedientes pasan a una segunda instancia. En esta segunda instancia ya entran en función las atribuciones de las y los magistrados que funcionan en salas para el conocimiento de los asuntos y ellos pues a la par en el conocimiento de los asuntos revocan, confirman o modifican la sentencia de los jueces. Este más o menos es el camino procesal que siguen las sentencias que nosotros conocemos. En los centros regionales de justicia penal el tema es diverso, dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues ya maneja un procedimiento distinto en materia de oralidad al cual se sujetan los jueces penales y desde luego pues ya saben que son delitos. El delito mayoritario que tenemos y que desafortunadamente existe en la mayoría de los poderes judiciales, porque también hemos acudido a las mesas de coordinación que son en la CONATRIP, precisamente que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, y todos los magistrados presidentes carecemos del mismo, bueno, tenemos más que nada el mismo problema. La materia familiar, que en todos los poderes judiciales ocupa el primer lugar de incidencias, y en materia penal la violencia familiar el primer lugar de incidencia en delitos. A esta realidad pues no escapa Nayarit, realmente la condición que tenemos de los 30,000 asuntos que ingresan año con año a los tribunales, a los juzgados de primera instancia. De esos, el 45% de todos los asuntos corresponde a la materia familiar. Es decir, la mayor carga de labor del trabajo se la están llevando los juzgados familiares. Por eso quiero compartirles que el Consejo de la Judicatura acaba de crear el juzgado quinto familiar. Y esto, bueno, pues para nosotros es un paso adelante muy importante en la idea de mejorar la administración de justicia, porque con ello nos va a permitir que el juzgado que antes conocíamos especializado de violencia familiar pase a ser también quinto familiar, porque las cargas se mostraban pues muy inequitativas ya. Se notaba pues en las cargas, mientras en algún juzgado familiar teníamos hasta 3,000 asuntos, en el juzgado de violencia familiar por las medidas de protección que se realizan ahí pues se veía alrededor de 400 asuntos, lo cual pues era evidente que necesitábamos igualar las cargas. Y también decirles que este juzgado de violencia familiar que conocía y conoce hasta el día 16 de enero, que es cuando entrarán en funciones,
las medidas de protección para violencia familiar. Este juzgado conocerá también de medidas de protección, pero junto con otro tipo de asuntos como lo hacen. ¿Cómo les explico? Los juzgados familiares todos tienen la facultad de conocer de medidas de protección. Cuando van acompañados de demandas de custodia, de divorcio, de pérdida de patria potestad o de otro tipo de asuntos, todos los jueces familiares tienen la obligación de que si se les solicita una medida provisional urgente o no urgente, dependiendo de la naturaleza, ellos la tienen que decretar. Esto va a seguir en función. Sin embargo, cuando la medida de protección se solicita sola, sin demanda de divorcio, sin que vaya acompañado de otras acciones, a partir del 16 de enero, solamente de esa medida de protección va a conocer la juez penal, que ya conoce de los delitos de violencia. Entonces, separar las medidas de protección que se otorgan en materia familiar y que va acompañada de divorcio, de pérdida de patria potestad, de custodia y de otros, lleva una naturaleza civil, una naturaleza familiar que está separada de la cuestión penal. Cuando dentro de esa violencia se comete algún hecho que tenga apariencia de delito, entonces conocen las salas especializadas en violencia familiar que se encuentran anexas a los centros de justicia para la mujer, es decir, las salas de oralidad penal, donde está la juez Mari en este caso y donde está la juez Marlene en el tema de crucería. Estas dos jueces, Mavi y Marlene, son las que conocen de los delitos exclusivos, violencia familiar y abandono de familiares. Ellas, una vez que conocen de la medida de protección que antes se llevaba en el juzgado familiar, pues ellas a partir del 16 de enero van a conocer de esto, que nos trae como consecuencia que el acceso a la justicia para mujeres, hombres o familias que sufren violencia tengan ya un juzgado mixto o binario, como se le quiera llamar, para que ya no acudan tanto al tema familiar a pedir una medida urgente, sino que ya la puedan hacer al tenor del juzgado de la sala que conoce también el tema penal. De esta manera consideramos que nosotros, dentro de estos 16 días de activismo institucional que hemos iniciado a partir del 25 de noviembre, que fue el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, iniciamos 16 días de activismo, nosotros sumándonos al tema de la Organización de las Naciones Unidas, que ha lanzado una campaña que se llama Únete. Esta campaña en donde nosotros como Poder Judicial nos sumamos, como yo también me uno, en contra de la violencia de género, ahí ya no hablamos de la mujer. Inicia el 25 con el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y culmina el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos. El activismo es para prevenir la violencia de género en su generalidad. Hombre, mujer, todas las personas que sufran violencia, nosotros estamos haciendo una campaña de activismo de concientización, de capacitación y de conocimiento al interior de nuestros jueces y nuestros secretarios, de conocer los protocolos de actuación en caso de violencia, conocer los protocolos de actuación para niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia, conocer los protocolos de actuación en interculturalidad y sobre todo en los grupos vulnerables como la comunidad también LGBTI más y Q y más. En ese sentido, pues nosotros estamos abordando todo esto porque tenemos la obligación legal de emitir sentencias con perspectiva de género. Y esto quiere decir que cuando los jueces, al emitir una sentencia o al conocer un procedimiento, se den cuenta que se está estigmatizando en cuanto al procedimiento por el solo hecho de ser mujer o por el solo hecho de ser hombre, ellos tienen la obligación legal de emitir una sentencia con perspectiva de género, es decir, eliminando todos esos estereotipos que vayan encaminados a ofender o a crear desigualdades entre hombres y mujeres. En realidad, lo que nosotros hacemos es una ponderación de lo que estamos resolviendo, vamos a suponer, en un juicio de custodia,
vamos a suponer que estamos resolviendo un juicio de custodia y no por el hecho de ser mujer, se va a atender el tema de dársela inmediatamente. Es decir, quitamos estereotipos y nos vamos a la obligación que ambos tienen de convivir con sus hijos, ¿verdad? Si bien es cierto, el vínculo matrimonial se disuelve por cuestiones que en ocasiones son de adultos, pues no tiene por qué trascender al tema de los niños o de los adolescentes. En este caso se prioriza también dentro de nuestras resoluciones que emitimos día con día el interés superior del menor, que esta es otra figura a la que estamos también obligados a atender como jueces familiares o jueces penales en su momento. Y esto quiere decir que independientemente de las posturas jurisdiccionales que traigan de conflicto entre las partes, nosotros vamos a atender a lo que más interesa y a lo que más protege a la figura del menor. Por eso en ocasiones ustedes han visto que indistintamente la custodia la puede tener la mamá, pero también la puede tener el papá. Es decir, no es quitando los estereotipos, y en el tema de igualdad y de no discriminación se valoran las circunstancias particulares de cada caso concreto para ver en su momento, en un momento dado, con quién debe estar la custodia de los menores, y en esa otra parte pues establecer un régimen de convivencias para quien no está con el menor. Esto hablando de una separación, ¿verdad? De un divorcio o de un concubinato en donde hubo hijos y pues que a la par tuvieron que separarse. Otra de las acciones que implementamos es precisamente dignificar esas áreas en cuanto a estructura y en cuanto a el tema de los ingresos de los jueces y secretarios. En el tema de infraestructura hemos nosotros rehabilitado los juzgados, principalmente observando que el personal jurisdiccional trabajara en las condiciones óptimas, que no les falte material, que no les falte dignificar sus áreas de trabajo, cambiar mobiliarios, equipos de cómputo, pintar los edificios o los juzgados, descombrarlos de alguna manera, impermeabilizarlos y sobre todo dotarlos de aires acondicionados. Inmediatamente nos enfocamos a esta parte, y por la otra en su bienestar jurídico, en hacerles justicia en el tema de sus ingresos, que databa de más de 10 años en donde no había un aumento de esta magnitud para ellos. El titular del Poder Ejecutivo, cuando le planteamos el escenario del Poder Judicial en esta coordinación que tenemos, desde luego respetando cada una de las atribuciones que constitucionalmente nos son asignadas, le comentábamos, y muy sensible a nuestra observación, porque nosotros le planteamos que precisamente este personal jurisdiccional no solamente tiene un horario de 8 a 4, que es lo que ordinariamente tenemos dentro de nuestro calendario de labores. Ellos se llevan trabajo a su casa, ellos se quedan en ocasiones, dadas las cargas que tienen, hasta las 9 o 10 de la noche están saliendo los jueces familiares. Los jueces de oralidad penal, si una audiencia que tienen se extiende, se prolonga, ellos no pueden suspenderlo, la tienen que desahogar hasta donde se desahogue, de tal manera que hemos tenido jueces que han salido a las 3 de la mañana de los juzgados de oralidad. Esta es la realidad que nosotros vivimos al interior, y este es el nivel de compromiso que las o los jueces tienen en la función. Desde luego, no quiero decirles que todo sea perfecto. Desde luego que, como en toda institución con tanto equipo humano que tenemos trabajando en las instituciones, siempre habrá alguien que a lo mejor pues cometa alguna circunstancia indebida. Para eso también el Consejo de la Judicatura cuenta con una comisión de disciplina, y contamos con un área de visitaduría que constantemente está con un calendario realizando visitas a los juzgados para que los procedimientos se apeguen a derecho, y en la medida de lo que corresponda también se terminen en los tiempos precisos. Entonces nosotros estamos constantemente recibiendo
los informes de visitaduría, y en base a ello el Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión de Disciplina, toma sus consideraciones, por un lado, y por el otro, el tema de las quejas que hacen valer las partes cuando se sienten agraviadas o cuando hay alguna situación que denunciar contra algún funcionario judicial, lo pueden hacer valer a la Secretaría Ejecutiva del Consejo, que a la par le puede tomar su comparecencia o bien su queja por escrito, y entonces se inicia un procedimiento de investigación que a la par puede traer como consecuencia alguna sanción de las que marca la propia ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos estado trabajando el aumento del 50% que se les otorgó de su sueldo a jueces de primera instancia, a secretarios de acuerdos y a secretarios de estudio y cuenta, que son los que coadyuvan con el equipo de magistrados. En esta ocasión se les aumentó hasta un 50% de lo que percibían. Es decir, en el caso de un juez, de percibir 30,000 pesos a la quincena, hoy percibe alrededor de 44,000 pesos. Esto luego lo hemos nosotros agradecido a nombre de todo este personal que recibió el aumento, esa disposición que siempre ha tenido el Ejecutivo de respaldarnos en esta parte que en ocasiones pues, requiere de una ampliación presupuestal, ¿verdad?, para poder lograrlo. Y él no ha titubeado ni ha puesto ningún pero. Realmente el respaldo que hemos recibido es de reconocerse, incluso históricamente el respaldo institucional que se ha recibido del titular del Ejecutivo ha sido para nosotros sin precedente. No tiene precedente este aumento que se dio, y por lo tanto por nosotros como Poder Judicial estamos comprometidas y comprometidos todo el personal a corresponder haciendo bien nuestra función y desde luego cuidando que la ciudadanía y la sociedad pues tenga la mejor percepción de nuestro trabajo. Entonces en eso prácticamente estamos trabajando. Iniciamos con el tema de un plan de acciones estratégicas que nos den rumbo para la siguiente anualidad. Nosotros constitucionalmente no iniciamos el año en enero, porque tenemos que informar de octubre al mes de septiembre, como lo hicimos en esta ocasión, que ustedes fueron testigos pues, de este informe también que se dio de labores, y el informe de labores fue del mes de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Quiere decir que nosotros a partir del mes de septiembre, cerramos en septiembre, a partir del mes de septiembre iniciamos con una nueva proyección rumbo a septiembre, que su servidora concluye su periodo constitucional para el cual fue electa. El día 23 de septiembre de 2023 culminamos nuestras labores 3 magistrados de este Poder Judicial, que son el magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, el magistrado Roberto Arturo Herrera López y la que habla. Su humilde servidora ya concluye su periodo, y desde luego con nosotros, aun cuando el tiempo pareciera poco, en realidad para nosotros es suficiente para poder demostrarle que nosotros queremos cambiar los escenarios de percepción que se han tenido con respecto al Poder Judicial e ir generando la confianza cada vez más en la sociedad, ir acercando la justicia a la sociedad, ir nosotros viendo la posibilidad de que nos vean como un Poder Judicial humano, como un Poder Judicial que realiza su función dando siempre lo mejor de sí, y sobre todo con un trato de calidad y calidez por parte de quien nosotros servimos en la institución. Hace poco llevamos a cabo un curso de trato digno, antijuiciable. Como todos sabemos, en ocasiones somos humanos y hay muchas personas que no logran todavía desprender la fase familiar con la fase laboral y se llevan en ocasiones los problemas al trabajo y lo demuestran, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado mucho en eso, en que puedan manejar sus emociones, en que puedan manejar los escenarios y en que sepan que quien va en busca de nuestros servicios en ocasiones no sabe ni dónde está la escalera.
no sabe ni dónde se encuentra un juzgado, no sabe